Los atributos de Dios por A.W. Pink. Capítulo 4. El previo conocimiento de Dios. ¿Qué controversias se han engendrado por este tema en el pasado? Pero, ¿qué verdad de la Sagrada Escritura hay que no haya sido ocasionada por batallas teológicas y eclesiásticas? La deidad de Cristo, su nacimiento virginal, su muerte expiatoria, su segundo advenimiento, la justificación, la santificación, la seguridad del creyente, la iglesia, su organización, sus oficiales, la disciplina, el bautismo, la cena del Señor y muchas otras verdades preciosas que se puedan mencionar. Sin embargo, las controversias que se han librado sobre ellos no cerraron la boca de los fieles servidores de Dios. ¿Por qué entonces deberíamos evitar la inquietante pregunta acerca del previo conocimiento de Dios? ¿Por qué, por cierto, hay algunos que nos acusarán de fomentar la lucha? Dejemos que otros disputen si lo desean. Nuestro deber es dar testimonio de acuerdo con la luz que nos fue dada. Error disipado. Hay dos cosas relacionadas con el previo conocimiento de Dios acerca de las cuales muchos ignoran: el significado del término y su alcance bíblico. Debido a que esta ignorancia está tan extendida, es fácil para los predicadores y maestros introducir perversiones acerca de este tema, incluso cuando lo hacen en perjuicio del pueblo de Dios. Solo hay una salvaguarda contra el error, y es establecerla en la fe, y para eso debe haber un estudio diligente y en oración, y recibir con mansedumbre la palabra de Dios implantada. Solo entonces nos fortaleceremos contra los ataques de quienes nos atacan. Hay quienes hoy están haciendo mal uso de esta verdad para desacreditar y negar la soberanía absoluta de Dios en la salvación de los pecadores. Así como los mayores críticos están repudiando la inspiración divina de las Escrituras y los evolucionistas la obra de Dios en la creación, así también algunos pseudomaestros de la Biblia están pervirtiendo su previo conocimiento para rechazar su elección incondicional para vida eterna. Cuando se expone el solemne y bendito tema de la preordenación divina, cuando se expone la elección eterna de Dios de ciertas personas que se conformarán a la imagen de su Hijo, el enemigo envía a algún hombre para argumentar que la elección se basa en el previo conocimiento de Dios, y este previo conocimiento se interpreta como que Dios previó que algunos serían más flexibles que otros, que responderían más fácilmente a los esfuerzos del Espíritu, y que debido a que Dios sabía que creerían, Él los predestinó para la salvación. Pero tal afirmación es radicalmente incorrecta, pues repudia la verdad de la depravación total, porque argumenta que hay algo bueno en algunos hombres. Quita la independencia de Dios porque hace que sus decretos descansen sobre lo que descubre en la criatura. Cambia completamente las cosas porque al decir que Dios previó que ciertos pecadores creerían en Cristo y que debido a esto los predestinó para salvación, es todo lo contrario de la verdad. Las Escrituras afirman que Dios, en su alta soberanía, seleccionó a algunos para que recibieran sus favores distintivos. Vean Hechos 13:48, y por lo tanto decidió otorgarles el don de la fe. La falsa teología hace que el previo conocimiento de Dios acerca de nuestra fe sea la causa de su elección para salvarnos, mientras que en realidad la elección de Dios es la causa y nuestra fe en Cristo es el efecto. La verdad proclamada. Antes de continuar con nuestra discusión sobre este tema tan incomprendido, detengámonos y definamos nuestros términos. ¿Qué se entiende por previo conocimiento? Saber de antemano es la respuesta inmediata de muchos, pero no debemos sacar conclusiones precipitadas ni debemos recurrir al diccionario Webster como último tribunal de apelación, ya que no se trata de la etimología del término empleado. Lo que se necesita es descubrir cómo se usa la palabra en las Escrituras. El uso que el Espíritu Santo da a una expresión siempre define su significado y alcance. Es la falta de aplicación de esta regla simple que es el responsable de tanta confusión y error.
Muchas personas suponen que ya conocen el significado de cierta palabra usada en las Escrituras y luego son demasiado vagos para demostrar sus suposiciones por medio de una concordancia. Ampliemos sobre este punto. Tome la palabra carne. Su significado parece ser tan obvio que muchos lo considerarían una pérdida de tiempo buscar sus diversas conexiones en las Escrituras. Se supone apresuradamente que la palabra es sinónimo del cuerpo físico, por lo que no se realiza ninguna investigación. Pero de hecho, carne en la Escritura con frecuencia incluye mucho más de lo que es corpóreo. Todo lo que abarca el término solo puede determinarse mediante una comparación diligente de cada aparición del mismo y mediante un estudio de cada contexto por separado. Tome la palabra mundo. El lector promedio de la Biblia imagina que esta palabra es el equivalente para la raza humana y en consecuencia muchos pasajes donde se encuentra el término se interpretan erróneamente. Tome la palabra inmortalidad. Seguramente esta no requiere estudio. Obviamente tiene referencia a la indestructibilidad del alma. Mi lector, es una tontería y un error asumir algo con respecto a la palabra de Dios. Si el lector se toma la molestia de examinar cuidadosamente cada pasaje donde se encuentra mortal e inmortal, se verán que estas palabras nunca se aplican al alma, sino simplemente al cuerpo. Ahora, lo que se ha dicho sobre la carne, el mundo, la inmortalidad, se aplica con igual fuerza a los términos conocer y preconocer. En lugar de imaginar que estas palabras no significan más de lo que ya sabemos, los diferentes pasajes en los que se presentan deben soperarse cuidadosamente. La palabra presciencia o previo conocimiento no se encuentra en el Antiguo Testamento, pero conocer ocurre allí con frecuencia. Cuando este término se usa en conexión con Dios, a menudo significa mirar con favor, denotando no solo la cognición, sino un afecto por el objeto observado. Te he conocido por tu nombre, dice la palabra en Éxodos, capítulo 33, versículo 17. Rebeldes habéis sido a Jehová desde el día que yo os conozco, en Deuteronomio 9:24. Antes que te formase en el vientre te conocí, Jeremías 1:5. Constituyeron príncipes, mas yo no los conocí, en Oseas 8:4. A vosotros solamente he conocido de todas las familias de la tierra, en Amos 3:2. En estos pasajes, conocido significa amado o designado. De la misma manera, la palabra conocer se usa con frecuencia en el Nuevo Testamento en el mismo sentido que el Antiguo Testamento. Y entonces les declararé, nunca os conocí, en Mateo 7:23. Yo soy el buen pastor y conozco mis ovejas y las mías me conocen, en Juan 10:14. Pero si alguno ama a Dios es conocido por él, en 1 Corintios 8:13. Conoce el Señor a los que son suyos, en 2 de Timoteo 2:19. El previo conocimiento definido. Ahora, el término previo conocimiento, tal como se usa en el Nuevo Testamento, es menos ambiguo que en su forma simple conocer. Si cada pasaje en el que ocurre se estudia cuidadosamente, se descubrirá que es un punto discutible si alguna vez hiciera referencia a la mera percepción de los eventos que ocurrirán. El hecho es que el previo conocimiento nunca se usa en las Escrituras con relación a eventos o acciones. En cambio, siempre hace referencia a personas. Se dice que Dios previamente conoce, pero no las acciones de las personas. Como prueba de esto, citaremos ahora cada pasaje donde se encuentra esta expresión. La primera ocurrencia está en Hechos 2:23. Allí leemos: a este entregado por determinado consejo y presciencia o previo conocimiento de Dios, prendisteis y matasteis por manos de los inicuos crucificándole. Si se presta especial atención a la redacción de este versículo, se verá que el apóstol no estaba allí hablando del previo conocimiento de Dios acerca del acto de la crucifixión, sino de la persona crucificada. A este
Cristo entregado por, continúa el texto. La segunda ocurrencia está en Romanos 8, 29 al 30, y dice: porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito de entre muchos hermanos, y a los que predestinó, a estos también llamó. Fíjese bien en el pronombre que se usa aquí. No se trata de aquello que previamente fue conocido, sino a quien previamente se conoció. No se trata de la rendición de las voluntades de las personas, ni de la fe de sus corazones, sino de las personas mismas de las cuales está hablando el apóstol. No ha desechado Dios a su pueblo, el cual desde antes conoció, dice el apóstol Pablo en Romanos 11:2. Una vez más, la clara referencia es a las personas y solo a las personas. La última mención se encuentra en Primera de Pedro 1:2 y dice: elegidos según la presencia o previo conocimiento de Dios el Padre. ¿Quiénes son elegidos según la presencia o según el previo conocimiento de Dios el Padre? El versículo anterior nos dice: la referencia es a los expatriados esparcidos, es decir, la diáspora, la dispersión, los judíos creyentes. Por lo tanto, aquí también la referencia a las personas y no a sus actos previstos. Ahora, en vista de estos pasajes, que son los únicos, ¿qué base bíblica hay para que alguien diga que Dios conoció los actos de ciertas personas, es decir, su arrepentimiento y fe, y que debido a esos actos los eligió para salvación? La respuesta es absolutamente ninguna. Las Escrituras nunca hablan del arrepentimiento y la fe como previstas o conocidas por Dios. Verdaderamente Él sabía toda la eternidad que éstos se arrepentirían y creerían. Sin embargo, esto no es lo que las Escrituras llaman el objetivo del previo conocimiento de Dios. La palabra se refiere uniformemente a Dios conociendo a personas. Entonces retengamos la forma de las sanas palabras, como dice el apóstol Pablo en 2 de Timoteo. Otra cosa a la que deseamos llamar especial atención es que los dos primeros pasajes citados anteriormente muestran claramente y enseñan implícitamente que el previo conocimiento de Dios no es el causante de los hechos, sino que hay algo más que se encuentra detrás, que lo precede y que es algo que su propio decreto soberano. Cristo fue entregado por el 1, determinado consejo, y 2, anticipado conocimiento o presencia de Dios en el pasaje de Hechos 2. Su consejo o decreto fue la base de su previo conocimiento, y nuevamente en Romanos 8:29. Ese versículo se abre con la palabra ¿por qué?, que nos dice que miremos hacia atrás a lo que precede inmediatamente. Entonces, ¿qué dice el versículo anterior? Esto es lo que dice: todas las cosas les ayudan a bien, esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Romanos 8:28. Por lo tanto, el previo conocimiento de Dios se basa en su propio decreto, como lo hemos visto en Salmo 2:7. Dios previamente conoce lo que será porque Él ha decretado lo que debe suceder. Por lo tanto, es una inversión del orden de las Escrituras, es poner el carro delante del caballo para afirmar que Dios elige porque previamente conoce a las personas. La verdad es que lo que sabe la Escritura es lo que Dios ha elegido y Dios ha conocido. Esto elimina la base o la causa de la elección como algo que depende de la criatura y la coloca en la voluntad soberana de Dios. Dios se propuso en sí mismo elegir a ciertas personas, no por algo bueno en ellas o proveniente de ellas, ya que sea lo previsto, sino únicamente por su propio y mero placer. En cuanto a por qué eligió a los que eligió, no lo sabemos, y solo podemos decir: sí, Padre, porque así agradó a tus ojos. Mateo 11:26. La clara verdad en Romanos 8:29 es que Dios, antes de la fundación del mundo, eligió a ciertos pecadores y los designó para salvación, de acuerdo a 2 de Tesalonicenses 2, versículo 13. Esto queda claro a partir de las palabras finales del versículo.
los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo. Dios no predestinó a aquellos a quienes antes conoció que fueron conformes, sino que por el contrario, aquellos a quienes conoció, es decir, amó y eligió, a estos predestinó para ser hechos conformes. Su conformidad con Cristo no es la causa, sino el efecto del previo conocimiento y la predestinación de Dios. Dios no eligió a ningún pecador porque previó que creería por la sencilla pero suficiente razón de que ningún pecador cree hasta que Dios le da la fe, tal como nadie ve hasta que Dios le da la vista. La vista es el regalo de Dios, ver es la consecuencia de que yo usé su regalo. Entonces la fe es el regalo, el don de Dios, de acuerdo a Efesios 2, 8, 9. Creer es la consecuencia de que yo usé su regalo, el don. Si fuera cierto que Dios había elegido a algunos para ser salvos porque a su debido tiempo creerían, entonces eso habría que creer que fuese un acto meritorio, y en ese caso el pecador que fuere salvo tendría motivos para jactarse, lo cual la Escritura niega enfáticamente. Seguramente la palabra de Dios es suficientemente clara al enseñar que creer no es un acto meritorio. Afirma que los cristianos son aquellos que por la gracia han creído. Hechos 18:27. Si entonces han creído por gracia, no hay absolutamente nada meritorio en creer. Y si no hay nada meritorio en creer, esto no podría ser el motivo o la causa que llevó a Dios a elegirlos. No. La elección de Dios no proviene de nada en nosotros, ni de nada de nosotros, sino únicamente de su propio placer soberano. Una vez más, en Romanos 11:5 leemos acerca de un remanente escogido según la elección de gracia. Ahí está bastante claro. La elección en sí misma es por gracia, y la gracia es un favor inmerecido, algo que no podíamos exigirle a Dios en lo absoluto. Por lo tanto, parece que es muy importante para nosotros tener una visión clara y espiritual del previo conocimiento de Dios. Las concepciones erróneas al respecto conducen inevitablemente a pensamientos que lo deshonran más. La idea popular del previo conocimiento divino es totalmente inadecuada. Dios no solo conocía el final desde el principio, sino que también planeó, fijó y predestinó todo desde el principio. Y como la causa siempre ocurre, el propósito de Dios es el fundamento de su previo conocimiento. Si el lector es un verdadero cristiano, lo es porque Dios lo escogió en Cristo antes de la fundación del mundo, de acuerdo a Efesios 1:4. Y lo escogió no porque previó que él creería, sino porque lo eligió simplemente porque le plació elegirle. Él te eligió a pesar de tu incredulidad natural. Siendo esto así, toda la gloria y la alabanza le pertenece solo a Dios. No tengo fundamento como creyente para atribuirme a mí mismo ningún crédito. Por gracia hemos creído, y eso porque tu elección fue de gracia.